¿Le ha pasado alguna vez que lleva ya un buen rato en la cama, pero su mente simplemente se niega a descansar? Se acuerda de una conversación de hace 10 años, repasa la lista de la compra o se angustia por lo que vendrá mañana. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de cómo silenciar esa voz interior. Les aseguro que, al terminar este video, conocerán un método sorprendentemente sencillo, respaldado por la ciencia, para quedarse dormidos en tan solo 60 segundos. Lo más curioso es que, cuanto más se esfuerza uno por dormir, más se aleja el sueño. ¿Es verdad que después de los 50 es imposible descansar bien sin recurrir a las pastillas? Ya se lo adelanto, eso es totalmente falso. Pero antes, quiero preguntarles algo. ¿Cuánto tiempo suelen tardar ustedes en quedarse profundamente dormidos? Escríbanlo ahora mismo en los comentarios. Vamos a ver quiénes son los afortunados que caen enseguida y quiénes son los que pasan la noche en vela. Para entender cómo funciona nuestro método secreto, debemos comprender primero qué le ocurre a nuestro cuerpo. Durante años se pensó que el insomnio era solo fruto del estrés. Sin embargo, los científicos han descubierto que, al pasar la barrera de los 50, la estructura del sueño cambia físicamente. La producción de melatonina, la hormona del sueño, disminuye, mientras que el cortisol, la hormona del estrés, empieza a darnos problemas por las noches. Nuestro sistema nervioso se vuelve como una radio antigua. Capta todas las interferencias y le cuesta sintonizar la emisora correcta. Por eso necesitamos un interruptor manual. Una herramienta que nos permita obligar al organismo a pasar del estado de alerta al modo de descanso profundo. A ver, empecemos por el principio para entender por qué nos cuesta tanto pegar ojo. Al cumplir los 50, nuestro cuerpo empieza a funcionar con unas reglas totalmente distintas. Y lo primero que sale perdiendo es, precisamente, nuestro descanso. Hay mucha gente que se cree ese mito tan extendido de que, al hacernos mayores, necesitamos dormir menos, pero les aseguro que eso es totalmente falso. En realidad, nuestra necesidad de sueño es la misma que cuando teníamos 30 años. Lo que cambia es la capacidad de nuestro organismo para mantener ese sueño de forma seguida. Imaginen un teléfono móvil viejo. La batería ya está gastada. Parece que carga al 100%, pero a mediodía ya se está quedando sin energía. Pues a nuestro sistema nervioso le pasa exactamente lo mismo. Se agota más rápido y le cuesta mucho más entrar en ese modo ahorro que necesitamos para descansar profundamente. Por eso nos despertamos con el más mínimo ruidito o nos quedamos horas en vela en mitad de la oscuridad. Es como si nuestra batería interna se hubiera olvidado de cómo entrar en reposo. Pero no se preocupen, porque hoy vamos a aprender a reparar ese fallo. Y lo mejor de todo, sin tener que recurrir a las pastillas. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre en nuestro cuerpo con el paso de los años? El gran responsable de este problema tiene nombre propio: el cortisol, la famosa hormona del estrés. En condiciones normales, esta hormona es nuestra aliada. Es la encargada de despertarnos por la mañana con energía para afrontar el día. Al llegar la noche, su nivel debería bajar poco a poco hasta casi desaparecer, permitiéndonos descansar. Sin embargo, al cruzar la barrera de los 50, este mecanismo suele empezar a fallar. De repente, el nivel de cortisol puede dispararse justo cuando nos vamos a la cama. Es como si la alarma de un coche se estropeara. Empieza a sonar y a encender las luces en mitad de la noche, sin que nadie haya tocado el vehículo. A nuestro cerebro le ocurre lo mismo. Recibe una señal de alerta justo cuando apoyamos la cabeza en la almohada. Por eso, el corazón late más rápido y los músculos se tensan. Es físicamente imposible relajarse porque el cuerpo siente que está en peligro. Nuestro método de 60 segundos está diseñado precisamente para eso, para apagar esa falsa alarma de forma inmediata y decirle a su organismo que todo está bien y que, por fin, puede descansar tranquilo. Hablemos de algo fundamental para nuestro descanso:
La melatonina, la famosa hormona del sueño. Existe la creencia de que basta con comprar una pastilla en la farmacia para dormir profundamente de inmediato. Pero la realidad suele ser muy distinta. ¿Saben por qué muchos se sienten decepcionados? Porque tomar melatonina cuando tenemos mucho estrés es como intentar llenar de agua un cubo que tiene agujeros. Mientras no eliminemos esa tensión interna, la hormona simplemente no podrá hacer su trabajo. Con los años, nuestra glándula pineal, que es la encargada de producir esta sustancia, se vuelve un poco más perezosa. Por eso, es vital ayudarla creando las condiciones adecuadas. Un ejemplo claro. Si pasamos la tarde viendo noticias angustiosas, el cerebro interpreta que es pleno día y que debe estar alerta para huir de un peligro. En ese estado, es imposible que la melatonina se active. Nuestro objetivo debe ser alcanzar una calma interior que permita que nuestra propia melatonina, por poca que sea, funcione de forma rápida y eficaz para darnos el descanso que merecemos. Hablemos ahora de lo que se conoce como la mente errante. Es ese run constante de pensamientos que no nos deja en paz. ¿Se ha fijado en que las preocupaciones parecen gritar mucho más fuerte por la noche? Durante el día, entre los recados, las charlas y los quehaceres, el cerebro está entretenido procesando lo que ocurre fuera. Pero, en cuanto apagamos la luz y nos acostamos, ese ruido exterior desaparece y toda la atención se vuelve hacia adentro. Es como si la televisión se quedara clavada en un canal de malas noticias y hubiéramos perdido el mando a distancia. Uno se queda ahí tumbado, viendo ese desfile interminable de angustias. Intentamos obligarnos a no pensar, pero eso solo lo empeora todo. De hecho, intentar forzar el sueño es el error más habitual. Nuestro método especial no busca luchar contra los pensamientos, sino que reorienta la atención de su cerebro hacia un proceso físico y natural. Así, esa televisión con noticias agobiantes simplemente se desenchufa. Para entender el secreto de cómo apagar el cerebro, primero debemos conocer los dos modos en que funciona nuestro sistema nervioso. Por un lado, tenemos el sistema simpático. Es el que se encarga del estrés, de ponernos en marcha y de la reacción de lucha o huida. Por otro lado, está el sistema parasimpático. Este es nuestro modo de descanso, el que nos permite digerir y recuperarnos. Imaginen que están conduciendo un coche. El sistema simpático es el pedal del acelerador. El parasimpático es el freno, ese que nos da seguridad. El problema que solemos tener después de los 50 años es que el acelerador se queda atascado con frecuencia. Usted está tumbado en la cama, pero siente que el motor ruge a toda potencia. Está intentando dormir mientras viaja a 100 kilómetros por hora. Para detenerse, no basta con desearlo. Hay que pisar físicamente el freno. No es suficiente con pensar en relajarse. Hay que realizar una acción concreta que active el sistema parasimpático. Nuestro método de 60 segundos es, precisamente, ese freno de emergencia que su cuerpo necesita. Pero, ¿cómo podemos activar exactamente ese freno de mano para nuestro cuerpo? El gran secreto está en el llamado nervio vago. Es el nervio más largo que tenemos, y funciona como un puente que conecta el cerebro con el corazón, los pulmones y todo nuestro sistema digestivo. Es, por así decirlo, el interruptor principal de nuestra tranquilidad. Si aprenden a estimularlo correctamente, verán cómo el pulso se calma al instante y la presión arterial vuelve a su sitio. Es como el botón de reinicio de esos aparatos que a veces se bloquean. Al pulsarlo, todo vuelve a funcionar con suavidad y armonía. Durante mucho tiempo se pensó que era un mito que pudiéramos controlar el ritmo del corazón o la tensión sin usar medicinas. Pero la ciencia moderna ya ha demostrado lo contrario. Tenemos el poder de influir directamente en este nervio, y la forma más rápida de lograrlo es a través de algo que todos hacemos: nuestra propia respiración. Respirar con el ritmo adecuado es el lenguaje que nuestro sistema nervioso entiende a la perfección para darnos calma.
Y aquí es donde nos encontramos con una creencia muy común, pero totalmente equivocada. Seguramente, cuando se siente nervioso y no puede conciliar el sueño, lo primero que le dicen es, respira hondo. Pero tenga cuidado, porque esto es un mito peligroso. Si empieza a tomar aire con fuerza y rapidez, usando solo el pecho, lo único que conseguirá es aumentar la sensación de pánico y espantar el sueño por completo. El verdadero secreto no está en cómo inspiramos, sino en cómo soltamos el aire. Es precisamente esa exhalación pausada la que activa el nervio vago, que es el encargado de relajarnos. Para entenderlo mejor, imagine un globo hinchado. Si lo pincha con una aguja, explotará de golpe. Eso es lo que ocurre con una respiración agitada. En cambio, lo que nosotros buscamos es dejar que el aire salga muy lentamente por la boquilla, para que el globo se desinfle con suavidad. La regla de oro es esta. Al soltar el aire, debemos tardar el doble de tiempo que al tomarlo. Solo así el cerebro recibe una señal clara y directa de que no hay ningún peligro. Al respirar de forma tan pausada, el cuerpo entiende que estamos a salvo y que, por fin, puede desconectar y descansar profundamente. Hoy quiero compartir con ustedes, en solo un minuto, la esencia de nuestro método. Se trata de la técnica 4, 7, 8. Aunque el Dr. Andrew Weil la hizo famosa, sus raíces se encuentran en la antigua sabiduría de la India. No es magia, ni nada extraño. Es pura ciencia aplicada a nuestro cuerpo. Imaginen que es como un metrónomo musical que va bajando el ritmo poco a poco, logrando que toda la orquesta de su organismo empiece a sonar de forma más pausada y tranquila. Los números 4, 7 y 8 son simplemente los segundos que dura cada fase de la respiración. Lo mejor de todo es que no necesitan comprar nada, ni hacer posturas complicadas. Ni siquiera hace falta salir de la cama. Es un recurso que siempre los acompaña. Incluso si se despiertan inquietos en mitad de la noche, pueden poner en marcha este alivio inmediato. Vamos a ver ahora, paso a paso, cómo realizar esta maravillosa técnica. Muy bien, el primer paso es prepararnos adecuadamente. Antes de empezar con la respiración, es fundamental buscar la postura correcta. Túmbese boca arriba, estire las piernas y deje descansar los brazos a ambos lados del cuerpo. Lo más importante es que se sienta totalmente a gusto. Ahora, preste atención a un detalle clave que solemos olvidar. Coloque la punta de la lengua en el paladar, justo detrás de los dientes frontales superiores. Manténgala ahí durante todo el ejercicio. Puede parecer algo extraño, pero es esencial. Piense que está construyendo los cimientos de una casa. Esta posición ayuda a que el aire fluya mejor al exhalar y permite que los músculos de la mandíbula se relajen. Como bien sabemos, es en la mandíbula donde acumulamos toda la tensión del día. Cuando apretamos los dientes, nuestro cerebro interpreta que estamos en alerta, como si nos preparáramos para una lucha. Al relajar la lengua y soltar la mandíbula, estamos dando el primer gran paso hacia un sueño profundo y reparador. Pasemos ahora al segundo paso. Se trata de realizar una inspiración correcta contando hasta 4. Cierre la boca y con calma, sin tirones, tome aire por la nariz. Mientras lo hace, cuente mentalmente 1, 2, 3, 4. En este punto, es importante aclarar una idea equivocada. Muchas personas, al inhalar, levantan los hombros y expanden el pecho. Esto no es lo ideal. Lo correcto es respirar con el abdomen, utilizando el diafragma. Imagine que está llenando un vaso de agua vacío. El agua primero llena el fondo y luego va subiendo. Del mismo modo, el aire debe llenar primero su vientre, haciendo que se redondee, y solo después sentirá cómo se elevan ligeramente las costillas inferiores. Inhalar por la nariz permite que el aire se limpie y se temple antes de entrar a sus pulmones. Además, el simple hecho de contar hasta 4 ayuda a que su mente se enfoque en algo sencillo,
permitiéndole descansar de esas preocupaciones sobre el mañana que a veces nos inquietan. El tercer paso es contener la respiración. Seguramente, esta es la parte más interesante de todo el método. Después de inhalar contando hasta 4, simplemente mantenga el aire durante 7 segundos. Vamos a contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué es tan importante este momento? A veces nos da miedo que aguantar el aire nos cause agobio o ansiedad. Pero, si se hace correctamente, sucede justo lo contrario. En esta pequeña pausa, el oxígeno tiene tiempo de absorberse mejor en la sangre y llegar a cada rincón de nuestro cuerpo. Imagine que esta pausa es como el botón de detener en una película con mucho ajetreo. Usted pulsa el botón y de repente, todo el caos se detiene. En estos 7 segundos, su corazón se ve obligado a latir un poquito más despacio para ahorrar oxígeno. Ese descenso del pulso es precisamente lo que necesitamos para empezar a quedarnos dormidos. No se tense durante la espera. Deje que sea algo suave y natural, como ese instante de silencio y emoción justo antes de recibir una bonita sorpresa. Y por último, el cuarto paso, el más importante de todos, la exhalación en 8 tiempos. Recuerde la posición de su lengua. La punta debe seguir apoyada justo detrás de los dientes de arriba. Ahora, abra ligeramente los labios y suelte el aire por la boca haciendo ruido. Debe sonar como el silbido del viento o como si estuviera soplando suavemente una taza de té muy caliente. Suelte el aire de forma lenta y pausada mientras cuenta mentalmente hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Imagine que es como un neumático que suelta el aire de forma constante y uniforme. Con ese aire, usted está expulsando literalmente todo el estrés y el cortisol acumulado durante el día. Esta exhalación larga y sonora es la forma más poderosa de estimular el nervio vago. Es la señal que le dice a su cerebro que las batallas han terminado y que ya es hora de descansar. Si al principio siente que le falta el aire antes de llegar a 8, no se preocupe. Simplemente suelte el aire todo el tiempo que pueda. Con la práctica, sus pulmones se irán acostumbrando. Ahora vamos a ver cómo poner todo esto en práctica. Un ciclo completo consiste en tomar aire durante 4 segundos, aguantarlo 7 y soltarlo suavemente durante 8. Para que este método funcione como un remedio natural para dormir en apenas 1 minuto, solo tienen que repetir esta secuencia 4 veces seguidas. Son 4 vueltas de unos 19 segundos. El tiempo justo para alcanzar ese minuto de relax. Imaginen que están marcando el código secreto de una caja fuerte donde guardan su descanso. Con la primera vuelta, el cuerpo suelta toda la tensión acumulada. Con la segunda, el corazón empieza a latir más despacio. En la tercera, la mente deja de dar vueltas a las cosas. Y al llegar a la cuarta, lo más normal es que el sueño les gane la partida y se queden descansando. Eso sí, un consejo. No se agobien contando cuántas vueltas llevan. Simplemente concéntrense en el ritmo de su propia respiración. Verán que su mente se entretiene tanto con el 4, el 7 y el 8, que no le quedará espacio para las preocupaciones. Miren, antes de seguir, tengo que hacerles una advertencia importante y desmentir una idea muy extendida. Mucha gente cree que esto es como por arte de magia, que comprobarlo una vez ya basta para caer rendidos. Pero las cosas no funcionan así. Nuestro sistema respiratorio es como cualquier otro músculo del cuerpo. Necesita entrenamiento. Si uno lleva décadas durmiendo mal, el cerebro necesita unos días para volver a aprender a relajarse cuando se lo pedimos. Tómenlo como si fuera al gimnasio. Nadie espera ponerse en forma tras la primera sesión, ¿verdad? Pues con el sueño pasa lo mismo. Practiquen el método 4-7-8 cada noche, incluso esos días en los que no sientan tanto insomnio. Hay que ir enseñándole al cuerpo dónde está ese botón de apagado. Ya verán que, en apenas una semana,
Se quedarán profundamente dormidos incluso antes de llegar al cuarto ciclo. Se van a sorprender. Pero, ¿qué podemos hacer si respirar no basta porque sentimos el cuerpo rígido como una piedra? A partir de los 50, es muy normal que vayamos acumulando tensiones en los músculos sin darnos cuenta. Quizás usted no lo note, pero a veces dormimos con los puños apretados o el ceño fruncido. Para que este ejercicio de 1 minuto funcione de maravilla, le voy a dar un pequeño secreto. Antes de empezar con las respiraciones, tense todos los músculos de su cuerpo con fuerza. Apriete los dedos de los pies, ponga duro el abdomen, cierre los puños y apriete los párpados. Mantenga esa tensión solo 3 segundos, y de repente, suéltelo todo soltando el aire con un suspiro profundo. Imagine que es un muelle que por fin se libera. Este contraste entre la tensión máxima y el alivio total le enseñará a su cerebro cuál es la verdadera diferencia. Con el cuerpo así de relajado, verá que la técnica de respiración 4, 7, 8 funcionará muchísimo mejor y sentirá el descanso de inmediato. Si queremos hablar de cómo conciliar el sueño rápidamente, lo primero en lo que debemos fijarnos es en nuestro entorno. A partir de los 50, nuestra habitación tiene que convertirse en un verdadero refugio, un lugar totalmente oscuro y fresco. Existe la falsa idea de que se puede descansar bien con la luz de una farola entrando por la ventana, pero ese error perjudica la salud de millones de personas. Aunque tengamos los ojos cerrados, nuestra piel y nuestros párpados siguen detectando esa claridad, lo que frena la producción de melatonina, la hormona encargada del sueño. Por eso, no lo dude. Ponga unas buenas cortinas opacas o utilice un antifaz. En cuanto a la temperatura, lo ideal es que el dormitorio esté a unos 18 grados. ¿Saben por qué? Porque para poder quedarnos dormidos, la temperatura interna de nuestro cuerpo necesita bajar un poquito. Si la habitación está caldeada, al cerebro le cuesta mucho desconectar. Mi consejo es que ventile bien el cuarto antes de acostarse. Ese aire fresco, sumado a una respiración pausada y consciente una vez que esté en la cama, es la combinación perfecta para disfrutar de un descanso reparador. Hablemos con franqueza de una costumbre que nos hace mucho daño: el uso de los móviles y las tabletas justo antes de acostarnos. Esa luz azul que desprenden las pantallas es, en realidad, la peor enemiga de nuestro sistema nervioso. Para nuestro cerebro, esa claridad es tan potente como el sol radiante de la mañana. Si nos ponemos a mirar noticias en la cama y, de repente, dejamos el teléfono intentando dormirnos al instante, les aseguro que no va a funcionar. Es como mirar fijamente al sol y, un segundo después, pedirle a nuestros ojos que se acostumbren a la oscuridad más absoluta. Por eso, les propongo adoptar una regla de oro. 1 hora antes de poner en práctica la técnica de respiración 4, 7, 8, debemos apagar todos los aparatos electrónicos. Aprovechen ese tiempo para leer un buen libro de papel, escuchar algo de música suave o, simplemente, charlar un rato con la familia. Hay que ayudar a nuestro reloj interno a comprender que el sol ya se puso hace tiempo y que nuestra actividad ha llegado a su fin. ¿Sabía que nuestro estómago influye muchísimo en cómo dormimos? A nuestra edad, muchos de los desvelos nocturnos se deben, simplemente, a que cenamos demasiado tarde. Hay que tener en cuenta que hacer la digestión consume mucha energía. Si cenamos fuerte apenas 1 hora antes de acostarnos, el cuerpo no podrá relajarse del todo. Es como dejar el motor del coche revolucionado mientras está aparcado en el garaje. La sangre se concentra en el estómago, la temperatura sube y el corazón late más rápido. En ese estado, ni la mejor técnica de respiración les servirá de mucho. Lo ideal es cenar unas 3 o 4 horas antes de irse a la cama, evitando siempre las comidas pesadas o grasientas. Deje que su estómago también se vaya a dormir junto con su mente. Solo así podrá descansar de verdad y quedarse dormido en apenas 1 minuto.
Ahora, pongámonos en lo peor. Usted ha logrado conciliar el sueño, pero de repente se despierta a las 3 de la mañana. En ese instante, aparecen los nervios. Ya no voy a poder descansar. Mañana estaré agotado. Ese pensamiento provoca una descarga de adrenalina y el sueño se esfuma por completo. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Primero, por nada del mundo mire el reloj. Saber qué hora es solo aumentará su ansiedad. Segundo, simplemente acéptelo. Sí, se ha despertado y no pasa nada. Es algo normal. Y tercero, sin levantarse de la cama, vuelva a aplicar nuestro método. Coloque la punta de la lengua detrás de los dientes superiores. Inhale aire contando hasta 4. Mantenga la respiración durante 7 segundos y exhale despacio durante 8. Piense en esto como si estuviera reiniciando un ordenador que se ha quedado bloqueado. Simplemente está pulsando el botón de inicio. Verá que, muy a menudo, con solo 2 repeticiones es suficiente para que el cerebro vuelva a sumergirse en un descanso profundo hasta la mañana. Para terminar esta parte, quiero darles el consejo más valioso. Dejen de ver el sueño como una obligación o una tarea difícil que deben lograr a toda costa. Cuanto más se esfuerzan por dormir, más parece alejarse el sueño. Es como las arenas movedizas. Cuanto más luchamos por salir, más nos hundimos en el insomnio. Lo maravilloso del método 4-7-8 es que logra distraer su mente. Ustedes no están intentando quedarse dormidos. Simplemente están ahí, contando los segundos y respirando de forma pausada. Se concentran en el proceso, no en el resultado. Y es precisamente en ese momento, cuando sueltan las riendas y dejan de presionarse, cuando el cerebro finalmente se relaja. La tensión desaparece, los párpados empiezan a pesar y poco a poco se sumergen en ese descanso que tanto merecen. Simplemente confíen en la sabiduría de su propio cuerpo. Y así, llegamos a lo más importante. Hemos visto cómo el paso de los años influye en nuestro descanso y que, por suerte, las pastillas no son el único camino. La técnica 4-7-8 no es una simple moda. Es un verdadero recurso natural de nuestra biología. Sorprendente, ¿verdad? Todo este tiempo, el mando a distancia de su sistema nervioso ha estado ahí mismo, frente a usted. Solo hace falta ajustar el ritmo de la respiración para calmar el estrés, reducir el cortisol y permitir que el nervio vago nos arrulle en apenas 1 minuto. Ahora ya sabe cómo silenciar ese diálogo interno y regalarse horas de un sueño profundo y reparador. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Si este método le ha parecido útil, no olvide suscribirse al canal y darnos un me gusta para no perderse los nuevos consejos de salud. Y ahora, cuénteme en los comentarios, ¿qué pensamientos suelen rondar su cabeza por las noches y no le dejan dormir? ¿Había probado antes algún ejercicio de respiración? Me encantará leer sus historias.